todavía. Como siempre decimos, para nosotros es un honor estar junto a ustedes. Les he repetido todo el fin de semana que el Señor los ha puesto delante de nosotros como una imagen concreta para imitar. Nuestra neurona espejo del cerebro espiritual que el Señor nos ha regalado ha reaccionado a los ejemplos que ustedes nos están dando, y nos da alegría saber que la conexión que el reino de Dios provoca es el amor. Nosotros amamos esta casa, créanme que nosotros oramos también por ustedes, estamos agradecidos de la conexión que el Señor nos ha regalado, y en forma muy particular por la amistad que disfrutamos con el apóstol Guillermo, los pastores que son su equipo también, que en alguna medida son el mismo y la extensión de lo que el Señor ha hecho a través de la vida de ellos con cada uno de ustedes que se han ido multiplicando gracias al Señor. Y estamos súper agradecidos. Hace unos días estuvimos con Aníbal en la casa. No es lo mismo que a uno lo vean en un culto, porque en el culto es bonito tener vida de culto, pero definitivamente es mejor y más profunda la vida de la cultura del reino de Dios. Y la cultura del reino de Dios incluye bonitos cultos, pero también bonitos encuentros en la mesa, bonitos encuentros en las casas. Y si yo le digo, bueno, cada uno de ustedes vive esto, abrimos las puertas de nuestra casa sabiendo que es el corazón el que se abre, porque cuando uno te invita a la mesa y a la intimidad del hogar, te está dando un mensaje de que eres importante para esa familia, y estamos dispuestos para que tú también nos conozcas más allá de lo que significa la apariencia que pudiera dar una persona desde el púlpito. A veces somos hasta intimidatorios. Hay personas que creen que yo soy súper mal genio, y tienen toda la razón, ¿no? No, aparte de ser algo mal genio, se sorprenden porque uno en la vida de la familia, en la mesa, en la intimidad del hogar es diferente. Uno hace bromas, se puede reír de sí mismo, etc. Y pensamos que hacia dónde debemos trascender en todo nuestro quehacer apunta hacia allá, a que nos podamos conocer profundamente, a que podamos vincularnos de tal manera que el amor del Señor sea lo que se ve en nosotros, y las demás personas, las que se van allegando a nuestra forma de vivir, se impacten, como ocurría en el tiempo de los primeros hijos del Señor, de la primera iglesia, que su sociedad decía: mira cómo se aman. No decían qué doctrina, cuánto poder, sino lo que más les impactaba a ellos era la forma en cómo ellos se amaban, cómo ellos se respetaban. Y creo con todo el corazón que lo estamos experimentando, estamos poniendo por obra también eso de amarnos, de honrarnos, de respetarnos, de soportarnos en algún momento determinado, porque no somos tan ideales. Cuando nos empezamos a conocer más en profundidad, aparecen las pifias, rápidamente. Si quisiéramos vivir escondidos en la idea del culto nomás, y ahí pensar que todo tiene que ocurrir allí, todos tendríamos una tremenda imagen y seríamos infalibles, como los papas evangélicos. Pero la verdad, que cuando nos vamos conociendo más en la intimidad, aparecen los asuntos que no tenemos resueltos, y en donde el amor del Señor va cubriendo nuestras faltas. Somos más misericordiosos, entendemos mejor a las personas cuando no lo logran de una vez como todos quisiéramos, porque en alguna medida todos juzgamos que nosotros todos estamos en ese proceso. Amén. Así que podemos respirar. El Señor, nuestro Dios, es misericordioso y nos está regalando no solo cultos, sino una cultura, la cultura de su amor, la cultura que tiene que ver con los principios de su reino, y que se van a poner en acción también en la medida que nosotros los vayamos creyendo e implementando. En el día de hoy yo quiero compartir el mensaje que lleva el título Acciones de Fe. Las acciones de fe están siempre vinculadas, por lo menos en nuestra experiencia ha sido así,
cada vez que el Señor te pide una acción, antes de esa acción siempre te dio una promesa. Por lo tanto, las acciones de fe están siempre vinculadas en el criterio del Señor, en la forma de hacer que Dios tiene. Primero, el provocar en ti, vía una promesa, una palabra que te habla, un despertar. Esa palabra genera un despertar, pero nos dimos cuenta con el paso del tiempo que la única manera de jalar por último y que ocurra lo que Dios ha dicho siempre será con una acción de fe que el Señor pedirá. Siempre será así. Dios no solo promete algo, después te invita a provocar que ese algo que Él te prometió se haga realidad de una vez y para siempre y por todas, como lo estamos esperando. Estamos esperando que se concrete lo que Dios ha dicho, pero el Señor nos dice cómo lo vamos a lograr. Y ese cómo, la mayoría de las veces, no tiene mucha relación con lo que uno está esperando que ocurra. Quiero poner el texto base hoy día en Mateo capítulo 14, del verso 22 al 34. Hay un relato en que el Señor y sus discípulos entraron en una barca, y dice así el texto, para ir delante de Él. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera. Diga conmigo, a la otra ribera. Entre tanto que Él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Este relato habla de un evento que el Señor vive con sus discípulos. Está, por lo menos en mi mente, particionado en tres partes. Pero antes de entrar directamente en el texto, quería compartirte cómo es que he mirado en los últimos años la frustración por un lado de personas que dicen que accionaron la fe y están frustrados porque nada ocurrió de lo que ellos estaban esperando que aconteciera. Hay casos bastante tristes, como me recuerdo de un libro en el que el pastor Cho contaba que en Corea un hombre dijo que él iba a caminar sobre una tormenta y que la tormenta trajo muchas inundaciones y que él iba a caminar, como lo hizo Jesús, sobre las aguas para demostrar que Jesús es el Señor, que Él es Dios, y convocó a todo el pueblo para que vieran el milagro que iba a ocurrir, porque él iba a tener una acción de fe, y esta acción de fe consistiría en demostrar el poder de Dios. Y lo más triste es que él tuvo la valentía, tuvo la osadía, tuvo una convicción, convocó a la gente del pueblo, pero cuando quiso caminar sobre esta tempestad, sobre el agua que había generado toda esta tempestad, se ahogó, murió. Entonces la frustración que esto generó fue en contra de la fe, indudablemente, y también provocó una antife, porque las personas dijeron: mira, su Dios lo abandonó, aunque él estaba disponible y dispuesto para dar la vida. Ese relato a mí me golpeó tan duramente. Leí ese libro hace muchos años, pero no se me olvidó jamás, porque siento que somos tan responsables de nuestras acciones de fe y de la demostración de fe que tenemos que tener una certeza más absoluta de que efectivamente
va a ocurrir lo que estamos diciendo que va a ocurrir. Porque la fe viene por el oír y el oír también conecta con alguien que habló. Hay una fuente, hay una voz que genera fe. La fe genuina que proviene de Dios, proviene de la voz de Dios. Cuando el Señor habla, genera la plataforma, las condiciones suficientes para que ocurra todo lo que Él ha prometido. El asunto es que muchas veces los hombres cometemos el error de tener una convicción personal y disfrazarla de la voz de Dios en nosotros y generar expectativas que son equivocadas. Y estas expectativas equivocadas muchas veces generan desánimo, empiezan a hacer que no exista la credibilidad que necesitamos ganar para impactar las naciones, para que nuestras sociedades nos crean. Creo que el punto aquí es identificar cuál es la verdadera fe. Siempre estará identificada a una fuente y esa fuente es ineludiblemente, no se puede jamás sustituir, es insustituible, es la voz de Dios. Dios dice que por la fe Dios habló y el mundo, el universo lo constituyó por el poder de su boca, por el poder del decreto que salió de su boca, por su voz, por la fe que Él tiene, que es una sustancia maravillosa que hace que nosotros podamos conectarnos con sus intenciones, que nos conecta con lo que Él quiere lograr. Cuando Él te habla una palabra de fe, ese poder dabar significa como el poder creativo además que tiene la palabra. Cuando Dios te profetiza, ese poder te envuelve y ese poder te está capacitando para que no solo creas mentalmente lo que el Señor te ha dicho, sino que te está transformando para que tú logres aquello que el Señor te está prometiendo. Y en el comienzo del relato dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él y les dijo: vamos a la otra ribera. Estaban en este lado, tendrían que subir esa barca y el Señor ya había asegurado que llegarían a la otra ribera. Esa es la palabra que ya había salido de la boca del maestro. Pero yo creo que a propósito esto es discipulado también. En el medio del asunto Él se separa un instante y los deja solos ahora accionando o pretendiendo Él que entendieran que ya les soltó una palabra, que esa palabra era la que les estaba dando el permiso, la autorización para llegar al otro lado. Ya estaba dictaminado por la boca del Señor que tendrían que llegar a la otra ribera, pero ellos cuando empiezan a mirar las cosas naturales, cuando empiezan a mirar la adversidad, se confunden, dudan y se les pierde en realidad la fe, la sustancia que les debería haber ya improntado a ellos la convicción suficiente para saber que llegarían. Comenzó, como creo que nos ocurre muchas veces en la vida, el Señor nos da una palabra, el Señor nos da una promesa y ha estado provocando el desafío a transformarnos, a tener el accionar correcto, concreto de esa promesa, pero se levantan adversidades. Siempre el mundo natural será usado por las tinieblas para hacerte dudar de lo que el Señor te ha prometido, para hacerte dudar y te pondrán esa guerra entre lo sobrenatural y lo natural, lo que tocan nuestras manos, lo que podemos ver, lo que podemos palpar, eso que nos hace tan lamentablemente existencialistas. Es decir, muchos de nosotros creemos que tenemos fe, pero confiamos mucho en nuestros sentidos. Si no lo veo, si no lo palpo, si no lo toco, si el Señor lo dijo, va a ocurrir, aunque yo no lo vea, aunque no lo toque, aunque no lo pueda ni siquiera oír. Dios lo dijo, entonces ocurrirá. Eso era lo que cantábamos, por eso era tan espectacular cantar la canción esa. Yo sé que lo harás otra vez, Señor. Tú nunca me has sido infiel, tú nunca has fallado. Todo lo que tú prometes se cumple hasta el final. Y yo creo que es muy probable que en el desafío de fe que tienen, aleluya, que es enorme, es grande, que nosotros un día quisiéramos ser tan grandes como ustedes en esto. Ya a lo mejor la adversidad les está diciendo, se levantaron las olas, parece que no vamos a llegar a la otra ribera, pero quiero decirles en el nombre del Señor, si Jesús el Señor, si la boca de Dios les ha dicho, les ha prometido, ensanchen el sitio de la tienda, van a ensanchar el sitio de la tienda, porque no es por la capacidad nuestra, solo Él pedirá una acción de fe.
Y la acción de fe tiene que provenir de una directriz concreta del Señor. Esa no me la puedo inventar yo, tú no te puedes inventar la acción de fe. Las acciones de fe son la consumación final de sus promesas. La mayoría de las veces te vas a dar cuenta que cuando el Señor te pide hacer algo, viene un milagro inmediatamente después de obedecerlo. Siempre es así. Cuando está el ciego, la acción de fe fue difícil para él. Dice la Biblia que Jesús escupió, hizo barro con la tierra que recogió como una especie de cataplasma, se la puso en los ojos y el hombre sanó. Recibir esa acción de fe no tiene que haber sido muy cómodo para ese ciego. La acción de fe para otros era no le cuentes a nadie, después todo el mundo se enteraba. Ve y muéstrate al sacerdote. Nunca está desconectado el milagro y la conclusión, el cumplimiento de la promesa, si no está conectado por un algo que te hace saber que tú eres un amigo de Dios, que tú eres un cómplice de Dios, que aquí en la vida natural, la manifestación sobrenatural va a darse a través del pacto que tienes con tu Dios y eres capaz de desafiar los sentidos naturales, las leyes de todo lo que el mundo cree, el entorno, la sociedad, etcétera, el ordenamiento de los pensamientos que pueda tener. Si el Señor lo dijo y el Señor me ha mandado a hacer determinada cosa, la haré, obedeceré y voy a disfrutar, pasaré al otro lado. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, bueno, antes venía caminando sobre el mar. ¿Sabías tú que la idea de las aguas, el mar, se dice que ahí hay siempre los que hacen guerra espiritual y todo dicen que el Leviatán tenía una fama enorme en ese mar? Por eso es que él venía caminando sobre él, diciendo yo tengo autoridad sobre todo lo que fantasma. ¿De dónde sacaron los discípulos del Señor la idea de un fantasma? Cuando esa no es doctrina del reino de Dios. Pero todas esas supersticiones en un instante, en un solo accionar del Señor, empezó a ser derribado por un accionar concreto, que no solo eran conceptos, sino que venía la demostración completa con él. Vengo caminando encima del orgullo, encima de la soberbia, vengo caminando encima de todas las fantasías, las supersticiones que hacen que los hombres vía temor no ejerzan la fe que el reino de Dios les quiere dar. No es un fantasma, le dice, soy yo, no tengan miedo. Y antes los vuelve a animar. ¿Sabes cuántas veces el Señor en su palabra nos anima? Son cientos de veces en que el Señor viene y te dice, tened ánimo, tened ánimo, tened ánimo, no tengan miedo, no temáis. De hecho, es tanto que el temor le molesta al extremo que cuando sus siervos, yo me recuerdo a Jeremías en un momento determinado, le dice, Jeremías, vas a ir, los vas a enfrentar para que, y no le vas a temer a aquellos que te mando a enfrentar para que yo no te destruya. ¡Wow! No lo iba a destruir el enemigo. Era, si te da miedo, significa que no estás confiando en mí. Y Dios lo toma como una ofensa. Le dice, no serán ellos los que te destruyan, seré yo. Porque si me estoy comprometiendo contigo a que los vas a derribar, a que vas a echar abajo estos reinos, eso va a ocurrir. Tú confía en mí, tú crees en mí, haz lo que yo te digo y mirarás los resultados que van a ocurrir cuando eso se evidencie como un pacto vivencial que tenemos. Entonces respondió Pedro, y este es parte de la médula de lo que quisiera dejarles en el día de hoy. Y dijo, Señor, si eres tú, manda, aleluya, que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro podría haber sido muy impulsivo, nosotros lo criticamos también, siempre hablamos mal, que él le funcionaba primero la lengua, después el cerebro, pero él está aquí evidenciando que maneja un principio del reino muy poderoso. Dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Le sacó un decreto al Señor. Dijo, yo podría, ¿ves? Si él hubiera querido en sus fuerzas caminar sobre las aguas,
hacer el milagro, a lo mejor podría haber tenido la osadía, podría haber tenido la valentía, pero no lo habría logrado porque él comprende que la realidad opera así. Jesús es el Señor. Todo existe por Él, todo subsiste por Él. Si Él da la orden, tengo permiso y yo me puedo subir a esta plataforma de fe y tener una acción de fe que logre la meta. Entonces, el asunto es este: para que nosotros no tengamos traspiés con nuestra vida de fe, vamos a tener que cerciorarnos permanentemente de saber cuál es la fuente de la convicción que yo digo tener, porque después de esa convicción, las convicciones siempre terminarán en acciones de nuestras vidas. Lo que nosotros creemos, eso hablamos, eso accionamos, eso en alguna medida también dice lo que somos. Cuando la fuente es correcta, me refiero cuando es Dios el que ha hablado su promesa, cuando Él pida la acción de fe en honor a esa promesa, yo voy a accionar confiadamente y va a ocurrir exactamente como el Señor lo ha dicho. Pero si no proviene de esa fuente, es probable que esté en las creencias y supersticiones evangélicas que muchas veces han hecho quedar mal al Señor. Nosotros criticamos a Pedro diciendo: oh, el hombre de poca fe. Pero ¿quién de nosotros ha caminado sobre las aguas? ¿Quién de nosotros ha podido hacer una mínima parte de todo lo que este hombre y este apóstol del Señor logró vivir para la gloria del Señor y disfrutar por causa de su vida osada, por causa de accionar lo que el Eterno y lo que el Señor Jesucristo le compartió? Cuando Pedro empezó a mirar lo natural, empezó a hundirse y volvió a tener un acierto, considero yo. Se empezó a hundirse, le empezó a caer. Todo lo que él lo estaba sosteniendo se cambió de lugar, empezó a hundirse, pero volvió a acudir a la fuente correcta y le dice: Señor, sálvame. Cuando tu empresa de fe, aunque haya tenido un buen comienzo y en este instante esté pasando por momentos difíciles, estás mirando todo lo natural, te está haciendo guerra la vida natural, te están diciendo que te vas a hundir, te quiero decir en el nombre del Señor que tienes aún más recursos. Puedes volver a clamar al mismo Señor que te hizo flotar por las aguas y volver a confiar en que Él tendrá cuidado de ti. Aunque dice, a nosotros nos da la impresión de que el Señor lo estaba reprendiendo, nos está dejando una lección. Primero, Él es fiel, lo volvió a salvar, volvió a extender su mano, lo hizo nuevamente a llegar a la seguridad de su lado. Y cuando le dice: hombre de poca fe, y yo me preguntaba si este hombre, teniendo desde la óptica de Jesús poca fe, pudo caminar sobre las aguas. ¿Cuántas cosas podrías hacer tú con la poca fe que tienes? Si la poca fe te hace caminar sobre las aguas, si la poca fe te hace mover montañas, este es el día de accionar la fe. Este es el día de no solo tener convicciones de fe, este es el día de hacer algo que nunca has hecho. Este es el momento para que acciones aquello que estás esperando. No sé si hay gente que tiene empresas en este lugar, pero tengo un sentir muy fuerte del Espíritu del Señor. Este es un día especial para que hagas algo especial en honor a esa empresa. No te vas a hundir, no vas a sucumbir. El Señor dijo que pasarían sus discípulos a la otra ribera. Allá te está esperando la victoria. Consolida tu empresa, consolida tu emprendimiento. Hoy el Espíritu del Señor va a hablar contigo y te va a decir específicamente qué quiere Él de ti, cómo vas a jalar lo que el reino de Dios tiene. El diseño de allá arriba va a bajar aquí hoy día y esa conexión la vas a disfrutar. Emprende, 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 no tengas miedo. El Señor, recuerda, antes de estar en las vicisitudes que tienes hoy, te dijo que pasarías al otro lado. Confía en lo que Él te ha dicho. Hoy el Espíritu del Señor le va a hablar a varios de ustedes en cómo van a consolidar ese emprendimiento de fe que tienen inconcluso. Algunos están pensando hasta en cerrar. No lo hagan. Se lo digo en el nombre del Señor. No lo hagan. Van a prosperar. Estás a la distancia. El Espíritu de Dios te va a decir: ¿cómo es que vas a salvar esta empresa de fe?
La poca fe puede mover montañas. ¿Qué les parece si nos jactamos aquí todos nosotros de algo que es muy real? ¿Cuántos aquí tenemos poca fe? Bueno, voy a preguntar para no ser injustos, ¿cuántos aquí tienen mucha fe? Aleluya, qué lindo. Por esa mucha fe, un regalo, el don de la fe es un regalo. Muevan montañas, hagan prosperar la casa, bendigan, provoquen la sobrenaturalidad del reino de Dios, favorezcan a sus hermanos. Como dijimos ayer, los dones son para bendecir a los demás. Los que tienen don de fe, accionen la fe, por favor, porque hay muchos de tus hermanos que están esperándote como un habilitador. Pero los que tenemos poca fe, aleluya, me animó esto. Yo tengo poca fe. Sí, hay medidas de fe, es verdad. Pero si yo teniendo poca fe puedo confiar en que sería capaz con poca fe de caminar sobre las aguas, de mover las montañas, me siento seguro. Ya no me aplasta la maldición de las tinieblas, ya no me desanima que saber que tengo poca fe, vamos a tener pocos resultados. Porque entre otras cosas, la fe, el Señor la representa con una semilla, en primera instancia como un regalo bien insignificante tal vez a los ojos naturales. La semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas, pero crece como uno de los arbustos más fructíferos de toda la tierra. Así que entiendo que la fe también es un sistema reproductivo de más fe. Si ganas y conquistas hoy día la fe y concretas lo que Dios te ha dicho, créeme, mañana vas a poder ir un poco más lejos. Y vas a poder ir un poco más lejos cuando tengas la confianza, la seguridad. Yo hice tal cual como me dijo mi Señor y Él me respaldó. Por lo tanto, cuando venga un discípulo tuyo, tú ya tienes un espacio conquistado, ya estás graduado para que le digas a este discípulo, no, yo sé cómo esto se hace, ven, sígueme y disfruta de aquello que yo ya conquisté. Porque eso es lo maravilloso que tiene el reino de Dios. Las imparticiones nunca han sido personalistas. Todos los éxitos, todos los logros que tenemos personalmente los podemos y los debemos compartir con los demás. El sitial, el lugar de honor donde el Eterno te ha puesto es para que lo compartas. Y si quieres ascender vas a tener que abandonar permanentemente ese lugar de honor para que se vacíe y vaya quedando ocupado por los que vienen detrás de ti. Porque como muy bien me enseñó este hombre de Dios hace unos meses atrás en Santiago, me traspasó eso, dijo, el verdadero hombre de Dios, el verdadero líder de Dios, trabaja para desaparecer. Así que qué alegría desaparecer y saber que no se murió mi fe en el día que me enterraron, sino que quedaron en el legado, la herencia, en las personas que el Señor me permitió, con las que me permitió compartir. Los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, Dios nos regalará y nos regala una vida trascendente. Anímate, ese ejercicio de fe que el Espíritu de Dios está poniendo hoy día en ti, te va a ayudar para que logres, para que conozcan mejor a tu Dios y para que también le enseñes a otros cómo es que tú llegaste a ese lugar. Valora lo que el Señor te ha enseñado y compártelo sin complejos. Edifica a tus hermanos, levanta tu casa a que el resplandor de la luz de Dios sea en este lugar una gran lámpara, porque la luz del Eterno no se esconde debajo de la alfombra. La luz de Dios es para compartirla, y yo tengo el sentir de que esta casa está escogida por el Señor para que sea una gran lumbrera. No te acomplejes, en el nombre de Jesús te digo, acciona tal cual como te dice el Señor que acciones y lograrás entrar. Estás a milímetros de tomar esos lingotes de oro. Estás a milímetros de tomarlos, y cuando tú los tomes, entonces la riqueza ya será parte de tu propio ser. Compartirás la riqueza, vivirás en la autoridad que el Señor te ha prometido y te ha profetizado. Para muchos hoy día en esta casa pudiera ser que estén mirando circunstancias difíciles y adversas, pero no te preocupes. Hoy el Señor te vuelve a venir a animar
Y te está diciendo: los fantasmas no existen. Yo soy el Señor. Yo estoy encima de las creencias humanas. Yo estoy encima de los sistemas filosóficos, de las ideologías. Yo soy el Señor. Y te dije que tú pasarías al otro lado, por lo tanto llegarás al otro lado. Y si estás desanimado y se te cayó la fe, vuelve a tener esa osadía con Él y dile: Señor, se me cayó la fe, sálvame, me estoy hundiendo, sálvame. Te aseguro que su mano estará ahí más que apretada para levantarte nuevamente, y vas a estar en su barca, vas a estar del lado de Él, haciendo la proeza que Él te ha prometido. Lo curioso es que cuando dice que todos estaban en la barca, se calmó el viento. Y aquí va algo que es espectacular. Cuando todos estaban allí, le adoraron. Nunca debe cerrar el ciclo de cómo es que Dios espera que manejemos las bendiciones de fe que nos regala. Hermano amado, siempre tenemos que terminar en un lugar, y es a sus pies. Es reconociendo que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios. Te adoro, Señor, es lo mínimo, es la actitud mínima con la cual deberíamos darle conclusión a todo ese proceso, que cuando hacemos una memoria recordamos que no somos ni la sombra de aquel con el cual el Señor partió en el inicio de toda esta linda cruzada de vida por la cual nos está enseñando todos los días quién es Él, qué piensa Él de nosotros, qué quiere de nosotros y cuál debería ser nuestra actitud para con todas sus dádivas y misericordias. Me parece que podríamos sentirnos de la misma manera y decir, como Pedro: se me ha caído la fe, he dudado, por momentos se me ha perdido el reino, el Señor. Pero una vez que logramos volver a tomar su mano y estamos en su barca, aparece el gobierno del Señor calmándolo todo. Y la última actitud no es solo lograr el milagro, sino una vez que ocurra, arrodillarse y decir: Señor, tú eres Dios. Tú eres Dios. Esto no ha ocurrido porque yo sea bueno, no es porque haya justicia personal, que me haya ganado algo. Me invitaste a ser parte de tu proyecto. Tú eres el Señor, tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios. Proclamo que viene muy pronto el día en que la casa va a estar arrodillada delante del Señor diciendo: tú eres Dios, Señor, tú eres Dios, tú eres Dios. Ocurrió como lo dijiste, porque todos estos años nos has dicho y has venido cumpliendo tus promesas. Y hoy me paro en este lugar como un hombre de Dios a decirte de parte de Él que va a exigir el Señor una de las últimas acciones de fe para que pases al otro lado y te recuerdes que nunca, nunca Él se ha olvidado de ti. Estás a punto, Guillermo, están a punto, a punto, a punto. Solo tienen que sensibilizarse. Pasen mucho tiempo escuchando al Señor. Si hay un consejo desde los primeros tiempos en que el Señor da consejos y mandamientos a su pueblo, es en Deuteronomio capítulo 6, cuando el Señor parte como ordenando ya a su pueblo, le dice: escucha, Israel. En hebreo es Shema Israel. Y Shema significa oír inteligentemente. No es solo oír, es oír con inteligencia. Porque hemos estado muchas veces tapados de los consejos de Dios, pero como no hemos sido inteligentes, no hemos dejado que sea la inteligencia de Él la que nos interprete esa voz, la tergiversamos con nuestras propias ideas. Muchos están desanimados por escuchar al Señor con oídos pesados, rebeldes, tosudos. Nos sacas mucho con decirle al Señor que te has portado bien y que has soportado tantas cosas. Si tu motivación era que Dios te premiara porque eres mejor que los demás, no estás en la fe de Él, no estás confiando en su obra. Porque recuerda que somos salvos por fe.
Y todo lo que tenemos es por creer en este maravilloso sacrificio que Él hizo por nosotros. Así que abandona la amargura, abandona el dolor que no te deja ver, incluso no te deja vincular correctamente con tus propios hermanos y disfrutar la maravilla del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros nos disfrutamos como una verdadera familia, nadie tiene competencias con el otro. Qué espectacular cuando uno ve, mira, Dios está usándole a Él. ¡Aleluya! Porque Él soy yo y yo soy Él en la medida de la unidad. Shema Israel, el Señor dice: Israel, pueblo mío, escúchame con inteligencia. Y la inteligencia, el proverbio dice que proviene de Él, que Él es la inteligencia. ¿Qué significa? Cuando tú me escuches con inteligencia, será el momento en donde yo te interprete lo que te hablé. El Señor te interpretará, no tu capacidad, no lo que tú tienes, no tu propio filtro. Yo te voy a interpretar, porque por algo hay dones de interpretación. Hay dones de interpretación de sueños, eso es escuchar con inteligencia. Hay dones de interpretar las lenguas, eso es escuchar con inteligencia, porque nos zafamos del filtro con el cual contaminamos nosotros la voz de Dios. Ponte de pie, por favor. Dicen los estudiosos de hoy día que la inteligencia consiste en todo aquello que nos ayuda a resolver problemas. Entonces hoy día hay inteligencia, según los estudiosos, de los hombres, de todo tipo. Hay inteligencia emocional, inteligencia artificial. Todo eso propende a solucionar problemas. Pero hay una diferencia con el pueblo de Dios respecto a todas las propuestas humanistas. Hay un solo lugar donde se nos ofrece inteligencia espiritual, y es con el reino de Dios. Hay una inteligencia diferente. Hay un aprender a resolver conflictos que no tienen nada que ver con la capacidad de los hombres. Tiene que ver con la capacidad de Dios y la sensibilidad que Él tiene. De esa inteligencia te va a dotar, especialmente a los empresarios. Les digo en el nombre del Señor, no abandonen sus empresas. Dios les va a decir cómo van a salir adelante. El Señor les va a decir, el Señor les va a hablar en sueños. Encontrará alguna manera de hacerse entender, porque Él es tu Padre, Él te conoce. No abandonen, no abandonen, pero escúchenlo a Él. Amados, el tesoro más grande que yo te puedo dejar como una conclusión de vida, como un regalo, porque te amo, es que no hay tesoro más grande que aprender a escuchar al Señor, oír al Señor, oírlo, oír al Señor. Porque cuando uno escucha al Señor, tiene direcciones concretas, tiene desafíos claros. El Señor te dice cuál es la meta, hasta dónde Él está proponiendo que llegues. Oír al Señor, ese es el primero, uno de los primeros mandamientos colectivos del Señor a su pueblo. Shema Israel, escucha Israel, el Señor tu Dios, uno es, uno es. Cuando tú oyes con esa inteligencia, Él viene y se hace uno contigo. Entonces tú empiezas a pensar como Él piensa, tú empiezas a soñar como Él sueña, tú empiezas a darle solución a los conflictos como Él te propone, porque la mirada de Él, esto es extraño, pero se puede ver por los oídos, se puede ver. Dijo Jesús: mirad muy bien cómo oís. Se empieza a dar una sinergia en los sentidos espirituales, se amplifica una inteligencia que no está en el mundo. Babel
Satanás y todo lo que él está haciendo al querer edificar una nueva torre de sabiduría para ir contra Dios, jamás va a superar al Espíritu de Dios que mora dentro tuyo. El Espíritu del Señor mora dentro de tu persona. Ahí está la inteligencia más grande de todo el universo. Una idea de Él, un consejo de Él, una palabra de Él, un desafío de fe, una acción de fe que hoy Él te revele y cambiará tu historia para siempre, y pasarás al otro lado, porque lo que Él ha dicho lo ha prometido, y lo dijo el Dios que jamás vuelve atrás. Lo que Él ha profetizado, lo que proviene de Él en ti, es una realidad, le guste a las tinieblas o no. Y este será un día para dar un paso más adelante. Estoy mucho más cerca que antes. En el nombre de Jesús, Señor, oro para que se destapen los oídos en el nombre de Jesús. Reprendo toda sordera en el nombre de Jesús. Echo abajo, Señor, los modelos de maldad que no permitían escucharte con nitidez. Y declaro, Señor, que comienza un fluir de la nitidez de tu voz, Señor amado. Que esta casa tiene un corazón que se está abriendo cada vez más para escucharte, para tener intimidad contigo, para que tu Espíritu, Señor amado, los direccione, los gobierne, los capacite. Y el nombre del Señor Jesucristo sea enaltecido. Aleluya. Tomamos la decisión de reconocer que muchas veces sentimos que nos hundimos, pero este es el día de nuestra salvación, Señor. Este es el día en donde tú vuelves a tener cuidado de nosotros y nos estás sentando al lado tuyo en la barca, en ese lugar seguro donde los vientos, todo lo natural se calla y se sujeta a tu poder, a tu gobierno.